hecho, él ha venido aquí a grabar, mi hijo ha venido aquí a grabar y se vuelve de noche. No, prefiero dormir en casa, ¿no? Porque sí tengo contacto y tal con Diastrillo, sí, de hace muchos años. Sí. Pero ahora de consejo. Ya, claro. Hola, ¿qué hay? Gracias al Centro Andaluz de las Letras por haber permitido que traigamos a este excelente literato y a la biblioteca por acogernos aquí. Y el presentador, sé que tenemos muy clarito nuestra función. Son una presentación de la figura de este gran profesional. Bien, pues Rafael Pérez Estrada, que también era amigo de Rafael, también amigo mío, que falleció desgraciadamente en el 2000, ha dicho de Rafael Ballesteros a propósito de la publicación de Testamenta en 1992. Dice Rafael Pérez: entender la poesía como una fidelidad atemporal sostenida en el ritmo y la comunicación quizás sea una primera y evidente característica de la obra de Rafael Ballesteros. Otro de los rasgos que hallaremos es su apasionado dominio del lenguaje, comprensivo de la transgresión, tal que si se hiciera útil y posible la propuesta de Wilde, 2 etimologías de cada palabra, una para el poeta, otra para el científico. Es decir, dos lenguajes, 2 niveles literarios, uno para el poeta y otro para el científico. Esta fidelidad a la poesía, y no solo a ella sino a la literatura, es lo que convierte a Rafael Ballesteros en un escritor fundamental en el ámbito de la poesía y de la narrativa. Su vida y su obra están marcadas por el compromiso social y ético, como veremos después. Su obra literaria, inmersa en la tradición clásica, crea mundos propios y personales que giran en torno al concepto de creatividad, libertad y compromiso ético. Y ello en un esfuerzo constante de huida del tópico, tanto en el plano del fondo como de la forma, y la búsqueda de la expresión más auténtica y original, siempre en el plano de la forma. Yo diría siempre la búsqueda de la tensión expresiva, de la palabra sorprendente, de la etimología más radical de cada palabra. Rafael Ballesteros nació en Málaga en octubre de 1938, es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada, catedrático de instituto y profesor invitado en varias universidades de Estados Unidos. En 1972 obtuvo la cátedra en el Instituto Eugenio d'Ors de Badalona e ingresó en el Partido Socialista Obrero Español de Barcelona, donde ocupó diversos cargos. Asistió como delegado al famoso Congreso de Sures y en diciembre de 1974 fue detenido por la policía franquista e ingresó en la cárcel Modelo de Barcelona con una petición de 2 años. Obtiene la libertad condicional y a la muerte de Franco es amnistiado. En 1975 vuelve a Málaga y desde 1977 es diputado constituyente por la provincia de Málaga. Fue nombrado presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados desde 1982 hasta 1996 por el Grupo Parlamentario del PSOE. Es una dilatada trayectoria política. Su actividad intelectual es muy amplia y constante. Ha publicado diversos estudios de crítica literaria sobre obras de Carriedo, Labordeta, Rafael Pérez Estrada, Vicente Núñez, Ricardo Molina, Moreno Villa, Muñoz Rojas, en las revistas más prestigiosas: Ínsula, Cuadernos Hispanoamericanos, Papeles de Son Armandans, Camp de l'Arpa, y en editoriales especializadas, Castalia, Cátedra. Como poeta ha publicado varios libros de poemas y no voy a citarlos todos por no aburrir al personal. Solo los más significativos: Las Contracifras en 1969, Turpa en 1972, Testamenta en 1992, La Cava 1984 y la última, por el momento, Los Dominios de la Emoción en el 2003. Pero su obra más significativa es Jacinto,
una obra publicada en diferentes editoriales entre 1983 y 2002, una obra compuesta por 4 libros a modo de 4 partes. Su poesía ha sido traducida al francés, al árabe, al rumano, al inglés, al húngaro y al italiano. Como anécdota diré que una de las versiones de Jacinto, la primera versión de la segunda parte, fue publicada en 1997 en la colección Juan Ramón Jiménez, la colección de poesía que edita la Diputación de Huelva. Jacinto es su obra mayor y fundamental. Rosa Romojarro, en el Diccionario de Autores de Málaga y su provincia, afirmaba que todo el universo poético de Ballesteros está en Jacinto. Sus intereses, su ideología, su concepción de la vida, de la sociedad, del arte, de la literatura, los diversos registros de su estilo, su lengua literaria, en la infinidad de sus matices, su oscuridad y su claridad. Y según el crítico Antonio Moreno Ayora, el por ahora último de poemas ya citado, Los dominios de la emoción, en este libro reaparecen los mismos temas y conflictos, siempre a la búsqueda de la identidad profunda y auténtica del protagonista lírico. ¿Quiénes somos? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el ser humano? ¿Qué significamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde venimos? Son preguntas eternas, pero Rafael tiene el dominio de hacerlo siempre desde una perspectiva original. Rafael es también autor de una importante obra narrativa que no desmerece de su obra poética. Él mismo decía en la presentación de Málaga de su última novela, La muerte tiene la cara azul, RD Editores, Sevilla, 2009, él mismo dice que fue Pérez Estrada el instigador de esta labor narrativa, pues él no se lo había planteado. En sus novelas, Rafael vuelve a ser un escritor completo, múltiple, heterodoxo, que no se contenta con un discurso narrativo al uso e inventa su propio mundo novelesco. Su primera novela, La imparcialidad del viento, se publicó en la editorial Veramar de Málaga en el 2003. El Centro Cultural de la Generación del 27, en 2005, editó Huerto místico, una novela breve. Y Renacimiento en Sevilla, Amor de mar, que fue Premio Rincón de la Victoria de novela corta. Amor de mar es una novela de amor y piratas ambientada en la España de 1820 a 1850 en pleno romanticismo. El relato cuenta la historia de un amor pasional situado a bordo de un barco que parte de una isla caribeña para llegar a España. Uno de los oficiales de la galera se enamora de una de las 2 hijas del capitán y a lo largo de la novela no hay una sola palabra entre ambos. Vivirán una relación que los hará sentirse libres a pesar de vivir en la realidad estrecha de un barco. El Ateneo de Málaga publicó en 2006 Cuentos americanos y DVD Editores Los últimos días de Tomás de Quincy, finalista del Premio Andalucía de la Crítica. En 2009, RD Editores publica, como ya he dicho, La muerte tiene la cara azul, que obtiene el Premio Andalucía de la Crítica 2010. Y es, por ahora, su última novela. Esta obra encierra en su interior otras 5 obras narrativas. Es el fruto de 15 años de trabajo. El jurado que le otorgó el premio de la crítica ha destacado la capacidad del escritor para acercarse con autenticidad al mundo de sus personajes, argumentando su visión con un lenguaje preciso, cargado de humanidad y con un basamento lingüístico que resalta en sus espléndidos diálogos y sus silencios. El propio Rafael ha dicho que se trata de un conjunto de obras que tienen una lectura independiente y autónoma entre sí, pero que todas ellas conforman la historia de la lucha por la libertad en nuestro país desde 1831 hasta los inicios de la transición. Pero no creamos que es una novela histórica al uso, siempre un poco maniqueas. Como ha dicho la crítica, Rafael ha creado la novela de unos seres humanos en conflicto, seres humanos en su estado puro, con sus veleidades fascistas, con su bondad, con su enamoramiento, con su deseo de seguir viviendo en libertad. El jurado lo calificó como el mejor libro publicado por un autor andaluz en 2009 en la modalidad de narrativa. De modo que, para terminar, solo me queda resaltar la figura de este escritor profundamente humano y comprometido, que ha acumulado una extensa obra de crítica literaria, poesía y novela,
que el 14 de diciembre de 2010 recibió la medalla del Ateneo de Málaga, que prestigia su labor, la labor de toda una vida dedicada a la literatura, y que nos va a presentar hoy los poemas inéditos de su próximo libro, Nadando por el fuego. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mis primeras palabras deben de ser de agradecimiento al Centro Andaluz de las Letras por su invitación a encontrarme con ustedes para leerles unos poemas inéditos. Las segundas palabras han de ser también de agradecimiento a Carmen Ciria, que yo conocía por su poesía, que sabía que había obtenido premios importantes como el Leonor de Córdoba y que auguraba un acercamiento a mi poesía llena de sensibilidad y de rigor, como está llena precisamente también su propia poesía, ¿no? De manera que muchísimas gracias, son palabras muy generosas, que no me merezco, pero en fin, mi agradecimiento es muy grande. Y también, naturalmente, gracias porque estén ustedes aquí con la intención de oírme. Yo le he pedido a las personas amabilísimas que trabajan aquí en el CAL que tuvieran la amabilidad de trasladarles a ustedes los poemas que voy a leer aquí, porque estoy convencido, porque yo lo tengo por experiencia propia, que cuando se lee una poesía sin tener el poema delante, y uno es el espectador, uno es el oyente, ¿verdad?, ocurre que muchas veces, si una imagen le interesa, si una metáfora, si una palabra, si una reflexión, si un adjetivo hermoso le atrae, uno pierde el contacto con el poema, ¿verdad?, porque se fija en eso y pierde la relación del poema que sigue en la lectura. Sin embargo, estoy convencido de que, teniendo ustedes el poema delante y habiendo visto quizá antes de la lectura algunas veces, haber ojeado esos poemas, leído por encima, con la lectura mía y algunos comentarios, pues muy probablemente los valores que puedan tener esos poemas están más cercanos a ser captados por su sensibilidad. De manera que empiezo por decirles que estos son poemas inéditos que forman parte de un libro igualmente inédito que se llama, como ha dicho Ciria, Nadando por el fuego. Ya se pueden ustedes imaginar, ya con el título del libro, cuál es el mundo en el que están inmersos estos poemas, ¿no? Nadando, es decir, intentando no ahogarse en un mar de fuego, ¿no?, que si es un mar de fuego no terminará solamente ahogándolo, sino también quemándolo, ¿no? Nadar para salir del fuego, salir de la muerte, salir de la desesperación, salir de la nada. Voy a empezar el primer poema, que yo normalmente los poemas no tienen títulos, porque creo que con el poema en sí, pues el título sobra, ¿no? Odio el 0 y el 1. El primero es muerte, que ni perdona ni cede, y el otro Dios, que guarda dentro de sí su trono para los sordos y los mudos. Ambos que son en realidad hijos indivisos del mismo vacío. Los números restantes que se afligen y mueven
que aspiran, que se buscan y cambian humanamente, no los amo. Porque en verdad, ¿quién ama el tránsito? Pero sí los envidio por semejar la juventud, ese aspecto infinito y donante del hombre. Como todo infinito, pasajero, como todo donante, muy mezquino. Por ser amor de Dios, me repugna lo oculto, y por ser concesión de la muerte, toda la evidencia me importuna. Muchas veces, y algunos escritores hay aquí, cuando nos fijamos en la realidad o situamos el poema en lo contemporáneo, en el momento en que parece que lo decimos, es decir, cuando leemos un poema que se sitúa en el mismo momento en que parece que está escrito lo que acontece en el poema, parece que las cosas están más cerca, ¿verdad? Y se sienten con mayor intensidad, con más calor. Ese es uno de los planteamientos técnicos del poema, ¿no? El poeta busca expresar fundamentalmente una intensidad que se aglutina, que se incorpora, que se junta en un acontecimiento, fundamentalmente, y fundamentalmente, normalmente, personal, íntimo, un acontecimiento íntimo hoy. Ese es el planteamiento de muchos poemas, ¿no? Por eso precisamente el poeta que en pocas palabras tiene que expresar mucha intensidad sobre sentimientos muy profundos y muchas veces muy confusos, que ni el propio escritor tiene con claridad sentidos de incorporados a su vida. Es muy difícil pedirle al escritor claridad, diafanidad, porque el mundo que expresa, el mundo interior de su vida más íntima, más sentida, más verdadera, más profunda, más cálida, es también confusa y contradictoria. No es posible hacer algo lineal de algo que es confuso. Aunque uno intente darle al lector las pautas, las palabras claves para que se pueda introducir en ese mundo de intimidad. Y que también la propia intimidad del lector pueda ponerse en el aire, puede ponerse sobre el poema. En este caso, el poema, en vez de hablar del momento, de parecer que la realidad de la que hablo está ocurriendo en el momento en que estoy escribiendo, este es un poema, al contrario, que viene a recordar parcelas, vivencias, dudas de la juventud. De la juventud muy perdida, claro está. En aquella edad, el tiempo pasaba como una dormidera. ¿Qué importa en esos años iniciales el correr de las noches y los días? Un sedal de láudano azul y transparente, con un labio de mi cuerpo seco y púber, pedía perdón y gracia para mis vilezas, y al mismo instante
con el otro la ansia de otra boca deseada, el temblor unísono, la cueva humosa y palpitante, el placer comunal. Como toda cosa que por ser es nada y como objeto es todo, como toda cosa que entre dos infinitos accidentes se conforma, la culpa y la pasión, como una naranja abierta en dos mitades, una de espanto y ansiedad, la otra de fulgor y fragancia. Lo inicia lo poco que sabes de la vida, y lo que no sabes del amor lo acaba. No son poemas alegres, ¿verdad? Pero son poemas que intentan ser vitales, es decir, humanos, vivos, intensos, no alegres. Porque es verdad que todo lo que se ha construido en poesía, o mucho de lo que se ha construido en poesía, ha sido sobre los sentimientos negativos. Y la acumulación de datos, de conocimientos, de estudios, de influencias, están en esa vertiente. Y parece que no hay palabras poéticas, estoy exagerando, claro está, para la alegría, el fervor, la amplitud, la plenitud. Pero yo creo que en la intensidad del sentimiento está también la alegría, porque no hay ninguna situación peor en la vida de una persona que no tener intensidades. Y por tanto, en la propia intensidad del sentimiento, por negativo que sea, como en este caso del poema que hemos leído, en esa intensidad está también la plenitud, la satisfacción, la alegría, porque se vive intensamente. En este caso, en este poema siguiente, hay una carga de ironía triste, pero ironía que, como toda carga irónica, pues tiene su planteamiento también un tanto cínico y, si quieren ustedes, también un poco divertido, ¿no? Pero en donde late fundamentalmente una frustración, ¿no? Una pena, que no es solamente por lo que se dice textualmente aquí, sino porque esos sentimientos, esto que se dice aquí, significa que uno ha perdido la juventud, que la ha perdido ya para siempre y sin remedio. Naturalmente eso no es divertido, ¿verdad? Bien, vamos al poema. Date prisa, ven, corre. Lo nuevo emerge. Están haciendo el nonato mundo del que hablabas, aquella vida por la que luchaste. Verás el puño internacional alzado entre las banderas venteadas, alumbrando lo nuevo. Allí, deprisa, deprisa. Correr. Ahora me pides correr. ¿Qué sabes tú de mí si me dices que corra? Todavía puede mi corazón, ya sin pulsos ni candelas, pero estas piernas temblorosas y añejas, aunque agonizante llegues, te salvará tanta hermosura, ese esplendor magnífico. Corre,
no te rindas, deprisa, deprisa. ¿Y cómo encaro tanta verdad con tanta duda? Esa belleza con tanta desnudez, con estos años tanta lozanía y tanta perfección tan inexperta. En algunos poemas, en algunos, no sé si no recuerdo si en algunos más de los que vamos a leer, creo que sí, hay una especie de diálogo entre una persona y otra, ¿no? Como en el caso de este poema, ¿no? Hay un joven que llega y le dice al viejo: alegría, alegría, hemos vencido, ven para acá, disfrútalo. Ese es un procedimiento no muy usual en poética, en la poética, ¿no? En la poesía. Sí, absolutamente indispensable o muy usual en la prosa, en la narrativa. Y aquí intento, en algunos momentos y en algunos casos, arbitrar el recurso de que hay dos planteamientos de la misma realidad. Por tanto, no uno solo, el del poeta, el que escribe, sino que hay otro que le cuenta esa misma realidad desde otro punto de vista. Y eso con la intención de que esa realidad que se cuenta sea más fluida, tenga más puntos de vista, sea más versátil, más fértil. Como saben ustedes, la narrativa exige una acción que se desarrolla en el tiempo. Exige. Bueno, hay algunas novelas contemporáneas en donde prácticamente hay una acción que no se desarrolla, sino que se realiza a lo largo de toda la novela, ¿verdad? Pero lo normal es que haya una acción que se desarrolla en el tiempo. Y esa acción que llevan a cabo unos personajes entran en diálogo, entran en discusión, entran en vida. Y por tanto el diálogo es fundamental para entender los puntos de vista de uno y de otro, las contradicciones entre uno y otro, la versatilidad del lenguaje respecto a los sentimientos, cómo las personas mienten cuando hablan, cómo intentan influir sobre el otro con la mentira, etc. Eso es un planteamiento fundamentalmente novelesco, ¿verdad? Pero exige la extensión, la largura en el tiempo. Mientras que, como he dicho antes, el poema tiende a cortar el desarrollo del tiempo, a no desarrollar la acción, sino a intensificarla, a poner la luz sobre ella con toda la potencia. Eso, claro, naturalmente exige un cuidado exquisito en el lenguaje. Al desarrollar en 300, 400 páginas, 200 páginas una acción, las cosas pueden ir con menos rigor de construcción, porque muchas veces la acción lleva a que haya una deconstrucción intencionada de la propia novela. Parece que se cuentan mal las cosas, porque las cosas suceden mal y se suceden en el caos, y entonces se explican en el caos y se cuentan en el caos, pero siempre en su desarrollo. En la poesía no. Intentamos los poetas fijarnos en una intensidad, en un problema, aunque naturalmente lo revistamos desde diferentes puntos de vista, desde diferentes acercamientos musicales y significativos, incluso en la misma contradicción del propio poema, ¿no? En el barroco, como saben ustedes, el gran descubrimiento del siglo XVII, de la literatura del siglo XVII, es que el hombre podía ser contradictorio, que podía estar contento de vivir y temeroso de morir, y que el vivir significaba la muerte, y que la alegría significaba el desamor, y que, etcétera.
y el hombre empezó a ser más complejo, incluso contradictorio, y de ahí una poesía muy fuerte, muy contradictoria, de Quevedo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La literatura de Gracián, ¿no? El propio Lope, ¿no? Esa visión de soy feliz, pero sé que esto dura poco. Estoy usando el tiempo para vivir, es el mismo tiempo que estoy usando para morir, etcétera, ¿no? Ese descubrimiento literario, que naturalmente hace muchos años, ¿verdad? Pero que todavía nosotros estamos usando. Desde otra perspectiva, desde otro ritmo, desde otro mundo expresivo, desde otras palabras, claro está. Quizás afinando más porque sabemos más psicología, sabemos más los caracteres de la introspección, conocemos más ese mundo, que no cuando se descubrió en el siglo XVII, ¿no? Y por tanto quizás los poemas sean más complejos, probablemente no más hermosos, pero sí más complejos. Bien, vamos a leer el cuarto. Todo es tan fluido que es breve y ligero, vacuo como una sombra. Así que en lo profundo está lo único estable, verdadero. Pero ¿quién tiene temple o agudeza para llegar al hondo, a lo recóndito? El hombre solo quiere ver pasar el río, siempre indeciso si tirarse a las aguas o contemplar. Yo nunca dudé, siempre mejor ahogarse que mirar. Es que hay otro final mejor que ser llevado hasta tu término por el agua que fluye, que morir en la mar y desnudo. Llegaros al filo de la orilla y mirad, los ahogados están quietos al fin. Algunos saludan a la vida y a la tierra con un puño alzado. Otros solo se abotargan. Pero alguien ha visto a uno, siquiera a uno de ellos, con cara de ansia, de angustia, de sobresalto. Ellos vieron desde dentro el fluir y comprendieron. Y al hundirse, lo aprendieron todo. Como ha dicho Ciria, en mi poesía, bueno, prácticamente en todas las poesías, ¿no? Pero quizás en mi caso con cierta insistencia, hay un querer retornar al mundo clásico, ¿no? La poesía clásica, la poesía del siglo XVI, XVII, que me han interesado mucho y que es la que mejor conozco, la verdad, de la poesía en español, porque claro, la otra poesía, ya saben ustedes, si uno no domina el lenguaje como para leerlo directamente, pues leer traducciones es siempre muy penoso, ¿no? Porque basta con tener un poeta predilecto que no escriba en español, y puede uno leer dos versiones, dos traducciones diferentes, y son dos poetas diferentes, dos poetas absolutamente diferentes. Por tanto, uno no capta la poesía si no es en su lengua, ¿no? En su ritmo, en su música, en su tono. Y claro, esas son las palabras que lo forman, no en inglés, o en francés, o en alemán, o en turco, pero no en español, que tiene otro sonido, que estructura el lenguaje de otra manera,
y que las palabras suenan de manera diferente a como la estructuró en inglés o en francés, etc. Pero me gusta esa visión, esa vuelta a la poesía española en los temas en que la poesía española llegó a ciertos extraordinarios, ¿no? Como por ejemplo el trabajar en el concepto del río que va hacia la muerte, del río que va hacia la mar, que es la muerte, desde el siglo XIV, pero desde el siglo XIV hasta el siglo XXI, ¿no? El río es casi siempre el río que te lleva, que va, que es hermoso en su camino, que es clarificador, maravilloso en su ribera, pero que va derecho al final a la muerte, que es el mar. También muy bello, también cristalino y hermoso, pero ya la muerte. Ese juego, que es muy barroco al mismo tiempo, como he intentado explicar antes, también está en mi poesía, intento aparecer ahí, y ese es el sentido que tiene la referencia al mar y el hundirse en el mar, ¿no? El hundirse en la muerte. Bueno, el siguiente poema es una reflexión sobre el punto y la línea. No sé si me estoy pasando, estoy abusando de ustedes, pero bueno. Sobre el punto y la línea, es decir, en el punto todo es sencillo, concreto, ¿verdad? Y asequible, reconocible, maleable, posesivo para uno lo puede poseer, mientras que la línea es algo mucho más difícil de precisar, de llevar, de saber hacia dónde va. Por tanto, ahí trabajo con la idea de que hay vidas que se detienen fundamentalmente en un punto y ahí se alzan y viven y son felices, y otros que exigen estar en la línea, seguir la vida, seguir apasionadamente la vida, que es el que vive en la línea. De ahí esos dos puntos, el primero y el segundo. Feliz aquel que en un punto se alza y puede ver el mundo, el campo extenso donde cada cosa parece ella verdaderamente. Y porque ignora que todo cuanto existe ha sido pensamiento humano y tenaz, oye la música de los símbolos y proscribe la desdicha si vencerla no puede y quiere soñar, volar por los aires, no tocar más mundo, y sienta al fin la pasión del fraile, evanescente y soleada, ese vaído del corazón que produce un color con un perfume dentro. Yo puse casa y vida en la línea, y en ella me deslizo como el río incesante y desigual. Busco con ansiedad lo otro, por lo siguiente indago. Sigo la hilada anhelante, apátrida siempre y nunca ahito. Entiendo al fin que todo es parte, accidente, cosa maleable que pasa sin retorno. Veo la llama hermosa y luego la confusa. Me pregunto por mí, ¿qué estancias soleadas son las tuyas? Y acepto, al fin, que el mar, a donde voy, tiene la fuerza de querer ser todo. La metáfora de mar está aquí usada de nuevo, ¿no? Incluida también la de
la línea, ¿verdad? Por favor, si quieren ustedes hacer alguna pregunta, interrumpirme. Y el uno y el todo helénico también. ¿Perdón? El uno y el todo helénico también está en esta. No te oigo. El uno y el todo helénico. Ah, sí, claro. También está. Ah, claro. En el punto y en la línea, ¿no? Claro. Bien. Vamos a leer un poema que a mí me gusta especialmente, que lo escribí con mucha carga emocional, con la intención clara de rememorar lecturas que me maravillaron, ¿no? Yo cuando preparaba cátedra, en los años 68 por ahí, y estaba escribiendo ya con cierta seriedad, ¿no? Con cierto rigor y teniendo resortes a mi disposición suficientes para hacer poemas con cierto interés. Pues yo preparaba la cátedra, que era una asignatura, era una cosa terrible, completamente desproporcionada, sin sentido, etc. Eran 7 ejercicios eliminatorios, en fin, era una cosa sin sentido. Pero claro, yo quería sacar esa cátedra y tenía que trabajar mucho. Trabajaba mucho, pero fundamentalmente lo quiero decir porque, como era la época del franquismo más cerrado, aunque algunos decían que en esos años empezó a abrirse, pues claro, los temas, cosa que en el fondo casi le agradezco en ese solo punto, claro, los temas fundamentales eran siempre del siglo XVI y del siglo XVII, porque a partir del siglo XVIII, XIX y XX, no digamos del XX, pues se planteaban temas escabrosos, difíciles, defensas de la libertad, del existencialismo, las protestas. Entonces, fundamentalmente, la cátedra se vinculaba a estudios en profundidad, cosa, repito, que le agradezco, sobre el siglo XVI y siglo XVII, donde España fue extraordinariamente potente, el imperio, etc. Ya pueden ustedes imaginarse por dónde iban las cosas. Entonces yo leí fundamentalmente, claro, preparar la cátedra no era solamente estudiar, sino leer, claro, no estudiar a Garcilaso, sino leer a Garcilaso, no estudiar a Quevedo, sino leer a Quevedo, claro. Y entonces, claro, había que leer todos esos escritores, ¿no? Fernando de Herrera, poetas que después pues uno pues, olvida, uno vuelve a ellos, pero que en esos momentos en que yo estaba empezando a escribir, repito, con cierto rigor, 28, 29 años ya, esas lecturas eran absolutamente claves y fueron claves para mi formación y son claves para la identidad de mi poesía, como dijo Carmen tan acertadamente. Y este poema se refiere a este retrato. Es un retrato de Leonardo, de una bellísima criatura, parece que era sobrina suya, que tenía entre 16 y 17 años. Es un cuadro así de pequeño, que pintó al parecer en poquísimo tiempo, pues eso pintó, con un árbol detrás, un enebro, con el mar, con la oscuridad y el cielo azul, con una casi deseo de tocar la piel, ¿no? Y que a mí me inspiró
el poema número 12 que yo quiero leerles. Aunque Carmen ha dicho que mi obsesión es el rompimiento de los tópicos y lleva toda la razón, aquí estoy limando los tópicos, no rompiéndolos, ¿verdad? Poniéndolos en duda, como temblando, ¿verdad? Pero estoy viviendo en ese término de los tópicos, ¿no? Y a mí me produce todavía, cada vez que lo leo, una cierta terneza, una cierta ternura. El poema 12 se llama Anterretrato de Ginebra de Vinci, o de Vinci, de Leonardo, para Juan Carlos Porreta. Todo quedó intacto. El reflejo suave del enebro otoñal, la umbría del ramaje, los arcos difusos del azul del cielo, la neblina que invita al sueño y la desdicha, el cordaje que aúna los dos pechos, el sedoso descenso de la fina camisa anudada por un punto de oro, los primorosos rizos que te orlan, el trazo negro que emerge de tu cuello, enhiesto. Todo vive hoy todavía. Toda tú, incesante y ofrecida. Oh divina materia carnal, los displicentes ojos, los deleites ocultos que tus labios proponen, el perfil inasible de la barbilla al aire, la sabia frialdad latente de tus ojos, de ti misma la vacilante luz, también indemnes en esa tela quedan para siempre. Hay reveses del tiempo, injusto movimiento de las horas. Es tenaz lo mundano, las telas, los adornos, los afeites perduran. Lo banal se mantiene, persisten esas carnes y perfiles y alumbra todavía la belleza. Todo incólume, toda tu íntegra, menos mi corazón, que muere tanto cuanto te desea. Si quieren ustedes, leo un último poema. Que si quieren ustedes es el más, quizá el poema de los aquí comprendidos que es más misterioso, más... Sí, queda más en penumbra las intenciones, ¿no? Y que es el último, el que está en la hoja última, Catedral de León. Obviamente la catedral puede ser cualquier catedral, ¿verdad? Pero en este caso fue la Catedral de León. No saben ustedes, una de las más bellas del mundo, ¿no? Que tienen la suficiente belleza y antigüedad como para que estas reflexiones intensas tengan validez poética, ¿no? O intenten tener validez poética. Y con el poema termino y naturalmente me pongo a disposición de todos ustedes para lo que me quieran preguntar. Veo esas vidrieras azules de pátina y de oro,
ese silencio menesteroso y turbio, y esos espacios amplios de neblina y asombros, allí donde estuvieron y todavía en el aire furtivo se sostienen plegarias del contrito y arpegios musicales de vihuelas y cítaras. Paso por estas losas gélidas y espectrales que jubones y capas rozaron afanosas en los siglos remotos y que aún todavía despiden los rumores y vaos que en el mismo vacío mantienen temerosos sus pliegues y celajes. Busco la paz y luz, la miel de aquellos mundos ya idos. Reposo en las maderas 1000 veces genuflexas por orantes devotos y tímidos convictos. Y desciendo a las profundas oquedades, cavidades del muerto y del perdido, allí donde los hombres, echados en la piedra, evaporan sus carnes y miran nervaduras que nunca el cielo tocan. Y en su trono de ónice, de púa y opio negro y confusos vaídos, Satanás se sostiene en una luz radiante, en el último trazo en que el final termina de aquellos laberintos de humedad y abandono. Un violín de fuego le cruza sus dos ojos. A ti demando, Dios de la sombra, alas de la tiniebla, tú, saliva de boca insana, pomada del ulceroso, de la púber impía ajustador de seda, de los nefandos y llagados cuenco de almíbar, y para los licenciosos, cinta de cordobán. Oí su voz. Aquello que tú indagas está más hondo, más allá de esta corteza vana, de este juego de infantes. Allá donde si llegas encontrarás la dicha. Si quieren ustedes preguntar, no se sientan ustedes obligados, por supuesto, pero si quieren preguntar, encantado. ¿Hay alguna duda, algún comentario? En el año 69 fue el último libro que publicaste y ya luego lo publicas hasta el año 92. Sin embargo, dice que escribías cuando estaba estudiando la cátedra. Sí. Ya desaforadamente, ¿por qué? No, desaforadamente no escribía. No, No, que escribía con cierto resorte ya. Sí, escribí a lo largo del 67 y 68 lo que publiqué en el 69, en El Bardo. Publiqué en el 72 también. Y del 72 hasta más tarde, no, es que ella ha hecho una selección de los libros. Hay un espacio de tiempo en que no se publica, sí. Pero ella hizo una selección de lo publicado, no. Ya, sí. La segunda pregunta es técnica. Sí. Que me gustaría que me explicaras porque en el último poema que has leído. ¿En el penúltimo? Penúltimo, sí.
En el de Ginebra de Bench. Es que no entiendo lo de los displicentes ojos y después la sabia frialdad latente de tus ojos. Lo entenderían si los displicentes ojos fueran del observador, pero al estar dentro de una frase metida dentro de dos puntos, Sí. me gustaría que me explicaras porque me cuesta trabajo entenderlo. Bueno, si tú ves, los displicentes ojos significa de alguna manera los ojos que te miran, como es el caso, pero que te miran desde la distancia, ¿no? Con cierta displicencia, es decir, con cierta superioridad, con cierto cinismo, con cierta distancia. Y después se dice, otra vez, la frialdad latente de tus ojos, ¿no? Está en tus ojos latente la frialdad. Estoy jugando siempre sobre lo que veo, es siempre distante, aunque sea cálido, ¿no? Pero estoy de acuerdo en que puede parecer una reiteración, ¿no? Pero está en el mismo campo semántico. No está, pero quiero decir, puede parecerle a él que ese mundo está repetido, ¿no? Que esa visión está repetida, ¿no? Lo acepto, por supuesto. A mí, yo, Rafael, evidentemente he leído algunas cosas tuyas y lo que fundamentalmente veo en la literatura de una vida, que es ya tu literatura, tu vida, la literatura es un punto de humanismo que realmente me sorprende. Yo creo que tu profesión como filósofo inunda cada uno de los poemas, se inunda también cada uno de las obras narrativas escritas. Es difícil a veces para el narrador, para el poeta, para el escritor, en definitiva, por muchos mundos que se puedan inventar y por muy poliédricos que seamos los seres humanos, con tantas entradas y con tantas salidas, pues deshacerse de lo que en sí le hace andar o nadar en el río de su propia vida, claro, que es la única que existe, claro. Que es la única que existe. Y también noto en tu literatura, noto un posicionamiento, hay guiños muy claros, muy marcados también a un posicionamiento político, reivindicativo, la idea del puño, la idea que se ve perfectamente en la literatura. Y también, como no, también se ve ese punto que la otra profesión de tu vida o la profesión de tu vida, uno nunca sabe cuál es la profesión de su vida, ¿no? Pero bueno, que es el academicismo, también la docencia, no quieras denominarlo, también se ve como muy claro, ¿no? Las maravillosas explicaciones que ha dado entre poema y poema, es cierto, todavía ahondan más en lo que estoy diciendo y explican una suerte de humanismo que llena toda tu literatura, ¿no? Te felicito por la obra. No más que puedo agradecer por esas palabras. Sí, Claro. sí. Yo solamente quisiera volver a repetir un argumento que he dicho antes, pero es que a mí me encanta, es que está hablando todo el rato de la condición humana, todo el rato con un humanismo constante, y sin embargo está constantemente viendo el tópico, no cae en el tópico, ni formalmente, que retuerce el lenguaje hasta encontrarle al significado de las palabras más primigenio, ni tampoco temáticamente. O sea, estás haciendo algo muy difícil de lograr, que es bordear el tópico, pero lo bordeas, pero no caes. Pero es la búsqueda, vamos, viendo yo. Búsqueda constante. El problema es la búsqueda, ¿no? Es de la expresividad. Que es lo que se ve en su obra, en la búsqueda, en la meditación, en la reflexión. Muchas veces la diferencia y aquellos que leen con atención o aquellos que intentamos escribir, ¿no? Nos damos cuenta que lo sustantivo, es decir, el sustantivo, la cosa independiente, la cosa mirada con independencia, que en definitiva eso es el sustantivo, piedra, mesa, árbol,
empieza a vivir en cuanto lo sitúas en una frase con su verbo, es decir, lo pones en acción, lo pones en relación, lo pones en movimiento, lo escondes, lo apeteces, lo mueves y lo adjetivas. Es bello, es feo, es azul, es vinagre. En ese juego, no en el sustantivo, agua, mar, tiempo, está la poesía. Y en algo más. Bueno, termino esta idea. Por tanto, naturalmente, si uno a una realidad poética, entre comillas, el río, le pone además un verbo tópico y además le pone a ese verbo un adverbio que lo califica, que lo redondea, que lo completa, al verbo, no al sustantivo, tópico también, y al sustantivo además del verbo y del adverbio le pones un adjetivo o unos adjetivos necios, válidos, no expresivos, repetitivos, pobres, el poema se cae entero. Por tanto, el poeta tiene que tener tal nivel de rigor y de cuidado y de atención y de exigencia que si no, no salvará nunca un poema. Nunca. Y hay otro añadido que yo quiero, que yo he intentado expresarle a ustedes sin hablar de ello, que es la música, el tono. El poema significa lo que significa para tu corazón por su música también. La música, el tono, los acentos, la distribución de las palabras por su sonido, no por su significado. Fuente, santa, anta, ente. Tienen un sonido, un significado, pero también un sonido. Y ese sonido empaña, modula la propia significación de todo el poema. Yo les decía a mis alumnos, ¿por qué os gusta tal música? ¿Por la letra? La letra de tal canción, en ese momento de los Beatles, por ejemplo. No entendéis lo que dice, lo dice en inglés, no lo entendéis, pero os emociona, os comunica, os enerva, os alegra, os vitaliza. ¿Por qué? Por la música. La música significa, el sonido significa, el tono significa, los acentos significan. Pero no solo los acentos, que es tan importante en la construcción del verso, ¿no? Sino las propias palabras, la carne de las palabras. La repetición de las ues, de las oes, de las enes, de las emes, de las tes, de las guturales, de las labiales, de las labiodentales. Dice uno, ¿también eso? Dice uno, sí señor, también eso hay que tener en cuenta. Algunos parece que son destinados por la naturaleza a eso, ¿verdad? Y dice uno, jolín, ni sabe música, ni sabe poner los adverbios, y sin embargo es un poeta extraordinario. Pero uno que no es un elegido por los dioses, tiene que saber que ese cuidado, que esa atención, que esa lima, que esas asperezas, funcionan, significan, son importantes, hay que cuidarlas. Y entonces, me decían los alumnos, entonces son muy difíciles. Claro que es muy difícil. Claro que es muy difícil. Quizás de las cosas más difíciles
porque, y termino, no quiero abusar, porque estamos usando lo más común, que es las palabras. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Pues yo, el río a mí me gusta mucho, me baño en el mar, las palabras. Bañarse, nadar, salir, entrar. Esas palabras que usamos todos con una intención única y absorbente de comunicarnos. Es decir, que no tenemos que cuidar en exceso, sino, ¿me has entendido? Dice el otro, sí, dice, pues ya está. Porque el lenguaje está para comunicar. Y resulta que hay unos escritores que dicen que el lenguaje no está para comunicar lo obvio, lo sencillo, lo diario, lo cotidiano, sino que el lenguaje también está para explicar, para hablar de las cosas más íntimas, más escondidas, más secretas, más contradictorias, más vivas, más intensas. Y bueno, yo hablo poco de trascendentalidad, pero ¿me entienden lo que quiero decir? Y entonces, cuando intentaba explicarle esto a los alumnos, repito, me decían siempre, entonces, es que eso es muy difícil. Claro que es muy difícil. La poesía no puede ser, desgraciadamente, por mucho corazón que tú le pongas a tu primer amor, cuando lo expresas poéticamente, no puedes decir, estoy enamorado de ti, te quiero mucho y te echo mucho de menos. Porque eso es lenguaje coloquial, para comunicarnos, para entendernos. El otro lenguaje no, es otra cosa, que expresa mucho más y que por tanto hay que trabajarlo. Lo mismo que el otro lenguaje, con las mismas palabras que significan meramente comunicación, yo tengo que hacer una obra de arte, una belleza, una cosa luminosa y espléndida. Ah, amigo mío, ¿quién lo cogiera? ¿Quién pudiera, verdad, sentir eso, de crear de esa manera? Pero cuando uno se acerca, yo le digo a ustedes, y termino ya definitivamente, os juro, cuando uno se acerca a eso, a esa llama, ¿no?, misteriosa, en algún momento dice uno, ¡ay, he acertado! Está bien, esto está bien. ¡Qué enorme satisfacción! ¡Qué enorme satisfacción! Casi justifica tu vida. Quien lo cogiera siempre, ¿verdad? Como Rubén Darío o César Vallejo, ¿verdad? Venga, soneto, otro soneto, otra maravilla, Góngora, una maravilla, otra maravilla. Pero hombre, otra. Pero hombre, escribe más, escribe más maravillas todavía, ¿verdad? Bien, pues termino agradeciéndoles a ustedes muchísimo la atención que han tenido a mis poemas. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí. ¿Qué tal? Qué bien. Sí, qué bien. Yo no sé si la